Sí, yo creo que, bueno, esto demuestra un poquito más, digamos, la resistencia por ahí a nivel social y a nivel de algunos espacios, para aplicar completamente la ley de salud mental, ¿no? Yo creo que hay una clara vuelta al concepto de peligrosidad que tenían las personas con padecimientos mentales, que hemos tratado de ir cambiando, modificando, descontracturando ese término que estaba sumamente arraigado cuando yo hace 18 años que estoy a nivel en el mundo de la salud mental, y ahí eran peligrosos, ¿no? Y hoy, después de 10 años de haber tenido una ley que es una ley muy progre en referencia a derechos humanos, sin embargo volvemos a esos conceptos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con estos pacientes? Y no darles la categoría de sujetos de derecho, ¿no? Que es lo necesario, digamos. También, por otro lado, Gastón, es una discusión que nos tenemos que dar, ¿no? ¿Cuál es el grado de corresponsabilidad que hay en las instituciones del Estado? ¿Qué tiene que hacer que cada una? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Porque quizás nos falte por ahí algunos organismos intermedios, algunas instituciones intermedias, tener más políticas de salud mental. Bueno, creo que viene a traer interrogantes, ¿no? Esta situación, pero sí me asusta mucho el tema del manejo, ¿no? De la peligrosidad de nuevo que se ha instalado en estas personas que son sujetos de derecho. Tal cual. A mí otro punto que me ha llevado a reflexionar y creo y he visto que a otros psicólogos y profesionales del campo de la salud mental en general, ha sido, por ejemplo, esto de no respetar la intimidad de una persona, de su historia clínica, de su privacidad, ¿no? Ayer veía a un profesional aparentemente matriculado y que sería, por ejemplo, el psicólogo de Chano, dando detalles de lo que habían sido sus tratamientos, de lo que habían sido sus situaciones anteriores, y eso también creo que es otro debate que nos merecemos, de la responsabilidad y de la ética, ¿no? De los profesionales a la hora de hablar de un famoso que uno los conoce y a veces quiere conocer más y no hay límite entre lo público y lo privado, pero que estamos hablando de datos muy sensibles de una persona que hoy está prácticamente en una situación muy crítica de su salud. Por supuesto, por supuesto. Pero aparte no solamente es una cuestión ética, o sea, sabemos, los y las psicólogas, sabemos que nosotros estamos y tenemos ante nosotros un compromiso, ¿no? Con la persona que asistimos, ¿no? Y desde un paradigma o desde otro, eso quizás también puede hacer la discusión. La confidencialidad es algo que no marca las leyes, ¿no? Nosotros podemos tener en nuestras manos y podemos vulnerar derechos. Entonces, me parece que esta mediatización de las situaciones del padecimiento mental, esta liviandad con la que se manejaron a hablar de ciertos diagnósticos, como si fuese, viste, no sé, todo el mundo es psicólogo, todo el mundo es psiquiatra, hablando de brote psicótico y demás, cuando nadie tiene idea de lo que significa, porque muchas de las personas que hablaban de este término, de estos diagnósticos, no son del mundo psi. Me parece que es una liviandad con la que se maneja en las noticias, pero las noticias vulneran derechos y eso sí hay que establecer límites, ¿no? Los límites los ponen los profesionales, los límites los ponen las personas comprometidas con ciertas situaciones y sobre todo no vulnerar derechos. ¿Por qué? Porque yo al frente, como te decía, ¿no? ¿Cuál es la mirada que tengo? ¿Es un sujeto o un objeto a intervenir? ¿No? Entonces un objeto, lo objetivizo, allano y hago lo que quiero con ese objeto, lo consumo, ¿no? Como solicita la sociedad, o lo pongo en el estamento de peligroso, como solicita, o autorizo esto que le pasó, ¿no? Que fue un balazo, o sea, no fue cualquier cosa, autorizo eso, pero lo objetivizo.
cuando lo ponemos como sujeto, cuando le entregamos la posibilidad al otro de subjetivizarse, es cuando nosotros nos ponemos también los límites, ¿no? Y esto es una discusión, Gastón, que tenemos que darlas en muchos lugares, con niños, niñas, con personas trans, ¿no? Tenemos que darnos con las cuestiones de violencia de género, nos tenemos que dar esta oportunidad a la sociedad. Exacto, yo estuve revisando los artículos de la Ley de Salud Mental que está vigente hace ya más de 10 años en nuestro país y que si bien se han logrado grandes cambios, todavía hay muchas cuestiones pendientes, ¿no? Y ahí yo estaba viendo la letra chiquita, digamos, de todo esto, porque uno dice la Ley de Salud Mental, la desmanicomialización, y parece que fuese solo eso, ¿no? Pero en realidad habla de garantizar no solamente los derechos, sino el bienestar de las personas con padecimiento mental. Y cuando uno analiza la situación que se vio ayer, claramente es un ejemplo de una situación de la vida cotidiana de una persona que no se respetaron sus derechos y que incluso fue violentado al punto de que, por ejemplo, las fuerzas de seguridad que intervinieron, y la ley lo marca, ¿no? No pueden actuar o intervenir generando daños. Todo lo contrario, la ley dice, deberán intervenir procurando evitar daños, dando parte inmediatamente y colaborando con el sistema de emergencia sanitaria que corresponda. Acá hay una persona que aparentemente, teniendo un cuadro de crisis en su salud mental, la respuesta fue dispararle. Y esto, digamos, ¿no? A mí me ha llevado a preguntar, y a muchas otras personas también, ¿a cuántas otras personas con un padecimiento mental que tal vez entra en una crisis se les responde con un arma, con un golpe, y no con brindarle la asistencia médica que tal vez está necesitando? Exacto, o sea, primero, se tiene que instalar en la sociedad que lo que estuvo, el procedimiento de Chano estuvo mal, ¿sí? Eso no puede entrar en discusión, porque el procedimiento es, a través de la Ley de Salud Mental, llamar al SAME, a alguna instancia de urgencia, que tienen que estar capacitados y demás, tiene que haber psicólogos, psiquiatras, tienen que saber maniobras de sujeción si está en una crisis, pero jamás llegar a esta instancia, ¿no? Porque allí es donde nosotros se nos instala este concepto de peligrosidad que la ley desestima completamente y dice riesgo para sí o para tercero, riesgo inminente, ¿sí? Uh-huh. Es un concepto clave en la ley de salud mental. Pero como vos decís, esto le pasó a un cantante y por eso hoy estamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa con los invisibles? ¿Sí? ¿Qué pasa con aquellas personas que, atravesadas no solamente por el padecimiento mental que tienen, sino por múltiples desigualdades, se encuentran a merced de cualquier institución que no está capacitada para poder trabajar con ellos? ¿Sí? Que los ponen en estos espacios, en estos lugares de peligrosos, así. Entonces yo con esa persona no puedo establecer diálogo, ¿no? Si eso es peligroso, actúo, o te ataco, o hago lo que quiero con vos, ¿sí? Pero una de las poblaciones más vulneradas en sus derechos es justamente las que tienen padecimiento mental. Han estado encerradas durante años en hospitales monovalentes, ¿no? Esa es otra discusión. Entonces, pueden venir y decirme, no todos están capacitados. Seguro que sí, seguro que nos va a faltar un montón de instituciones intermedias, un montón de capacitaciones, pero no podemos comenzar a dialogar o a debatir o a charlar sobre la peligrosidad o sobre lo bien que realizan algunas maniobras las instituciones de seguridad. No, con estas personas está claro que el modus operandi es siempre sanitario. Pueden acompañar, pueden apoyar, lo que quiera, el resto de las instituciones en corresponsabilidad, pero quien maneja la crisis es sanitario. Tal cual, ¿no? Y así lo marca la ley incluso de salud mental, que la aplicación de la misma recae principalmente en el Ministerio de Salud. No dice en una cuestión de seguridad, no, a ver, es el Ministerio de Salud, es decir, estamos hablando de cuestiones sanitarias.
y que si bien las otras instituciones van a poder brindar su apoyo, socorrer ante alguna situación, pero siempre para garantizar la seguridad de la persona y de su entorno. Exacto. Y siempre se da en última ratio, la última instancia, una internación involuntaria, que ese es otro de los fantasmas que todo el mundo tiene de la ley, ¿no? Sí, porque la ley no permite que sea que se interne, porque la internación tuviese el único beneficio y salvase a todo y curase a todo, y los que trabajamos en salud mental sabemos que la internación no ha sido efectiva. Privarle la libertad a alguien no es efectiva para nada en cuestiones de padecimiento mental. Entonces, la discusión no puede ser la internación. Hay internaciones involuntarias y se las realiza teniendo en cuenta un montón de procedimientos que velan sus derechos, ¿sí? Porque no vamos a perder esta oportunidad de que mirarlos a ellos como sujetos de derechos, ¿sí? A las personas con padecimiento mental como sujetos de derecho. Entonces, una internación que antes era de 2 años, de 3 años, de 5 años en materias de adicciones, hoy se hacen de 3 meses, vuelven a la casa, comienzan a trabajar otra cosa. O sea, se vienen a instalar otros modos de tratamientos, otros modos de dispositivos que son intermedios y que tienen que ver con que no se tiene que privar la libertad a nadie. Pero sí utilizamos las internaciones involuntarias, quiero decirles a las personas, a la gente, a la familia, que ninguno de nosotros que estamos trabajando en pos de la ley de salud mental decimos esto se puede y esto no se puede. Estos son nuestros límites. ¿Se puede hacer una internación involuntaria? Claro que sí. El tiempo es lo que nosotros decimos que no, ¿sí? Una internación involuntaria ante una crisis psicomotriz como la tenía el Chano, o una crisis de abstinencias o lo que fuese, claro que hacemos esa internación. Sabemos que es necesario, pero no vamos a tener a las personas privadas de la libertad.